Muy buenas noches, amigas y amigos. Soy César Augusto Santiago y hemos iniciado ya tiene algunas semanas una comunicación por esta vía que le llamamos Call to Action, llamar a la acción. La semana pasada tuvimos un programa que me pareció muy grato porque hablamos de una oposición lamentable, oposición política me refiero. ¿Por qué decimos que era una oposición lamentable? Porque vean, amigas y amigos, que el país está inmerso en un sinnúmero de problemas gravísimos, todos. Por ejemplo, el tema de la inseguridad es una cuestión verdaderamente estrujante. Todos los días el relato de crímenes, de asesinatos, de robos, y la gente y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con eso. Por otro lado, el tema de la economía de las familias que por razones de por sí ya complicadas de nuestro país y ahora con la endemoniada pandemia que hemos padecido ya casi 2 años, la gente se ha quedado sin empleo. Han cerrado miles de negocios grandes y pequeños. Todos los días somos testigos de escenas de gente pidiendo limosna en la calle, de asaltos por cualquier cosa, de mujeres que se presentan en las ventanillas de los autos, en fin, de un problema realmente muy complicado que necesitamos ver a la par del aumento de la inflación. El costo de la vida evidentemente se ha hecho más caro. Los productos de primera necesidad están cada día más caros, ha subido todo prácticamente, y la verdad, bueno, pues es un asunto que me gustaría saber cómo vamos a enfrentarlo. Luego tenemos un gobierno con una polarización política tremenda, que dedican mucho tiempo a ese asunto. Yo preferiría que el señor presidente, que sus secretarios se dediquen a trabajar, a ver cómo hacemos para que este país avance, en vez de estar en esta polarización política espantosa. Frente a esto, ¿qué hacen los partidos políticos? ¿Qué dicen los partidos políticos? ¿Qué sugieren los partidos políticos? Por eso hoy vamos a platicar con un politólogo de la mayor calidad que hay en México, que es el doctor Juan Iván Peña Neder, que es un reconocido. Yo siempre, cada que hablo de él, no sé por qué inmediatamente me viene la idea de Napoleón, ¿verdad? Por su libro espléndido que ha escrito y que pues son 2 tomos pesados, fuertes, con mucha información, con una investigación histórica muy seria. Yo le invité a él hoy para que conversemos un rato, unos minutos, sobre realmente qué necesitamos para incentivar la vida política del país. Juan Iván, ¿es necesario o no una reforma político-electoral en este país? Y si es necesaria o no una reforma, en cualquiera de los casos, ¿cuál sería el remedio para cambiar este estado de cosas en donde parece que los políticos solo sirven para lanzarse carretonadas de lodo los unos a los otros sin ningún sentido? Mi impresión es que desde que yo tengo memoria activa, el tema de la reforma política y electoral ha sido llevado y traído, pero en realidad no con un camino definido, no con un derrotero que pudiéramos decir hay un avance sustancial en los 2 temas que me parece críticos debiera resolver. El primero, los índices de participación para la legitimación electoral, los cuales no se han incrementado, digamos, de la LOPE para acá, pues mantenemos una baja participación proceso a proceso. Y el segundo, garantía de que haya una ciudadanía que tenga márgenes de control sobre instituciones estatales que, a pesar de que se sobreponen unas a otras, siguen siendo órganos que, aunque se llamen ciudadanizados, son órganos que dependen de un poder público un tanto omnímodo. Yo creo que en México no se necesita una reforma electoral más, se necesita una profunda transformación
del sistema de representación política que pase por tres variables. La primera y más importante, que las diputaciones plurinominales desaparezcan, porque estas hacen que los partidos políticos sean fuertes y los ciudadanos débiles. ¿Quién manda en los diputados pluris? Pues ¿quién los puso? Segundo, se necesita una redistritación que garantice que haya más o menos 630 distritos electorales federales para que sea como en todas las democracias avanzadas, una representación que tenga que ver con la vocación socioeconómica y demográfica del distrito y que este distrito pueda realmente significar frente a la Cámara en la que es representado. Y la tercera, la cristalización plena de los órdenes de participación, un Senado de la República que vuelva a su origen, que no haya lista nacional de senadores y que la tan llevada y traída reforma en la pésimamente mal planteada institución de los ayuntamientos nos lleve a este descrito pero no ejercido municipio libre, donde los entornos municipales puedan elegir representantes ciudadanos a pequeñas representaciones concejales, olvidando esta figura medieval del ayuntamiento, que es una cosa de junta de notables. Entonces, mi percepción es que no está resuelto el paradigma hacia el que vamos, que tenemos una lucha insulsa entre cierto centralismo y cierto federalismo, pero que no hemos nunca adoptado instituciones plenamente representativas, porque el sistema oligárquico de partidos hace que se concentre poder y dinero en figuras que no son sino finalmente convalidadoras de un régimen que no representa mucho, por eso la ciudadanía no lo vota. Las elecciones municipales y las ejecutivas cobran mayor relevancia, pero en realidad debían de ser las diputaciones las que fueran las grandes batallas, si los diputados, en lugar de desaparecer de sus distritos y de ir a lamer las botas de los partidos, representaran a los ciudadanos que los eligen. Estarían obligados a irles a consultar cómo votar y estarían obligados, para poder reelegirse, a representar los intereses que ese entorno serio pudiera darnos. Tenemos distritos totalmente desagregados, manchas que no tienen ninguna lógica, ninguna coherencia, y entonces ahí se pierde la representatividad. Creo que estos serían los ejes de la transformación electoral y olvidarnos de la recurrida, traída y llevada de Muñoz Ledo de la reforma, que se ha reformado y reformado y nada ha resuelto, señor. Pues yo creo que es un punto importante principiar diciendo, en tu opinión, sí urge una reforma trascendental del poder, más que de la cuestión electoral, que a mí cada que hablamos de la reforma electoral, Juan Iván, se me hace como que se van a sentar Muñoz Ledo, un panista, uno del PRI, y van a acordar qué canonjía me das a mí, qué te toca a ti, por acá, y ya habiéndose puesto de acuerdo las cúpulas, esta es la reforma electoral. Y luego se va a la Cámara de Diputados y luego a la de Senadores, y cuando ya es ley, túrnese a las legislaturas de los estados para que en 30 días homologuen su legislación a lo que los mismos de siempre acordamos en estas mesas. Tu opinión es que sí urge una reforma del poder. Yo no estoy muy de acuerdo en los temas que has dicho, por ejemplo, la desaparición de los diputados plurinominales, ¿verdad? Ahí yo tengo, ¿por qué 600 y tantos diputados de mayoría? Bueno, también son temas que tendremos que discutir porque tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Claro. La verdad es que lo primero es acordar que sí urge una reforma del poder, Juan Iván, ¿verdad? Yo digo que no puede seguir como está, no puede seguir, porque yo estoy viendo que el senador Monreal por ahí filtró o le filtraron un proyecto de reforma, y cuando yo leí ese larguísimo, bueno, pues son una serie de acotaciones que se hacen para concluir, ya no queremos a estos consejeros, ya no queremos a estos magistrados del tribunal, vamos a hacer una reforma y los vamos a poner de patitas. A ver, ¿cuál es tu opinión del sistema de partidos? ¿Dejamos el sistema como está? Porque al final de cuentas, siendo elección de mayoría o de representación proporcional, la vía para entrar a la competencia serán los partidos políticos. En tu opinión, ¿qué se debe hacer ahí con los partidos? Porque pues no encuentro otra forma de cómo
a menos que todos fueran ciudadanos independientes, lo que sería un caos. La cuestión de los partidos es bien interesante. ¿Qué opinas al respecto, Juan Iván? Para mí los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos libres que buscan representar un ideario o un programa, y no necesariamente ideario y programa para mí son lo mismo. Y me parece que en México se ha burocratizado de tal modo el tema que solamente se han convertido en instancias coordinadas y dirigidas por el Estado, ahora además con un intermediario nefasto que es el INE, que pone estándares muy complicados para la organización y que hace que la distancia entre ciudadanos que quieren hacer un planteamiento y llevarlo a los órganos de poder se pierda. Me parece que los partidos políticos en abstracto son necesarios y sanos, pero me parece que debe cambiarse profundamente la posibilidad de la participación. Creo que una parte culposa del sistema político es otorgar dinero público a los partidos, cosa que a mí me parece que deviene de la necesidad de equilibrar el antiguo poder político omnímodo que emanaba del PRI y que hacía que se les dieran plurinominales y luego dinero, y para tratar de volverlos competitivos, como si la sociedad en el Estado moderno, el Estado plus informado, no pudiera, como sí lo hace, construir mayorías rápidas. Morena me parece que es un ejercicio muy impactante de construcción de mayoría por necesidad y de construcción de partido por necesidad, y que ese indicador debería quitar todas estas típicos contrapesos de te doy dinero público y entonces como te voy a dar dinero público te sobreregulo para evitar que ese dinero público sea mal usado, aunque todos sabemos que campaña a campaña lo que se gasta es mucho más que lo que se declara ante el INE lo sabe y no hace nada. Me parece que los partidos políticos deben ser dinámicos, debiera un conjunto de ciudadanos de 10,000 poder organizar un partido, solicitar un registro para esa elección, meterse a la contienda amplia y abierta. El registro condicionado en la otra época. Por supuesto, el registro condicionado sin dinero público y que pudiera participar en cualquier nivel electoral, porque también los énfasis regionales son muy importantes, en cualquier nivel electoral y para cualquier elección. Esto es, que pudieran postular partidos regionales candidatos a diputados federales en esas zonas, porque el mosaico de representatividad cambiaría. Acotar y pretender dirigir a los ciudadanos como si fueran ciudadanos del siglo XIV, en el que el poder central tiene que decir por quién y para qué votan, me parece un ejercicio bastante lamentable, pero válido en México, donde el centralismo, como usted lo decía, la reforma Monreal, lo coopta todo. Aquí de lo que se trata y lo que el ciudadano entiende es que el caudillo que gane o la mayoría que se construya va a imponer durante 6 años su visión del universo, no nomás del mundo. Y entonces perdón. No, adelante, Juan Iván. Simplemente quería yo hacerte esta acotación. Fíjate que cuando yo he participado en varias de estas reformas, porque te acordarás, Juan Iván, que antiguamente todo empezaba con que se hacían foros populares. La primera reforma del presidente López Portillo, la López, como les cae mal López Portillo, dicen que es de Reyes Heroles, pero la verdad es la reforma del presidente López Portillo. Bueno, gran reforma. Cuando empezó esa reforma, que para mi gusto sigue siendo la más importante que ha habido, se hicieron foros en la Secretaría de Gobernación, en el patio de la Secretaría de Gobernación. Yo recuerdo haber acudido ahí y presentado una ponencia. También me acuerdo que mi Eduardo Valle, mi querido amigo, el Búho Valle, presentó una ponencia muy radical, muy en su estilo. Pero la verdad, esto motivaba que la gente pudiese opinar, que los universitarios, que la gente del Partido Comunista, por cierto, en aquella ocasión, a pesar del PAN y del señor de Vox, que en ese momento pues no existía, pero si hubiera existido, se hubiera muerto, se le dio el registro al Partido Comunista Mexicano y compitió en las elecciones del partido. Bueno, es correcto. El tema, Juan Iván, es que en esa discusión, en esa espléndida reforma, se acordó que cada partido político presentara una plataforma ideológica, política y programática, su plataforma,
para que compitiera con esa plataforma en las elecciones. Y esa plataforma pues servía para que los electores distinguieran por qué votan por algún partido o por qué votan por el otro partido. Sin problema, cuando hay coincidencias, bueno, pues no hay coincidencias en todos los temas, en algunos los habrá, ¿verdad? Pero el hecho es que los partidos se esmeraban en hacer propuestas con imaginación, con talento, para poder distinguirse de los demás partidos. Cuando vino en esa misma reforma, se obligaba a que de los tiempos que te daban en la radio y televisión, Juan Iván, los partidos tenían que destinar un lapso de ese universo de segundos o minutos que se le daban para divulgar sus plataformas. No iban a decir, es que le encontramos fumando marihuana a tal candidato, no es que el otro robó cuando era niño, no. Divulga tu plataforma. Y luego, fíjate, Juan Iván, lo recuerdo gratamente, habían programas en las televisoras donde llegaba un representante de cada partido y decían, el domingo van a discutir los temas de educación. Y llegaban de los representantes de los distintos partidos y presentaban sus propuestas en materia educativa. Los genios que hicieron estas reformas de la época semillista para adelante, cambiaron eso, lo terminaron. La lógica, yo creo, es que porque decían la mercadotecnia, pero se olvidan, Juan Iván, tú eres experto en el sistema electoral norteamericano. Ellos inventaron este rollo de la mercadotecnia. Ellos tienen un combate en la televisión muy árido, pero cuando llegan en las convenciones de los partidos, cada delegación llega con su plan, que es la plataforma. Y nosotros queremos tal cosa, y los agricultores quieren tal otra, y los lecheros quieren tal otra, y los comerciantes, y con eso van armando su plataforma de cada partido, que así compiten en las elecciones. Aquí en México nada más nos quedamos con los 20 segundos de los comerciales de la tele. ¿No crees que sería útil? Yo al final concluyo esta reflexión diciendo que yo propongo que se prohíban las coaliciones entre partidos previas a las coaliciones electorales. Es lícito, ilegal y prudente que haya coaliciones para gobernar, pero no para competir en las elecciones. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. El desdibujo programático es terrible, y además ya es una suerte de cinismo, porque muy poco importa lo que pueda decir la plataforma cuando en un pragmatismo cuasi numérico y financiero, pues se reúnen partidos de un espectro muy amplio o tan diverso como el PAN y el PRD, por ejemplo. ¿Cuál puede ser la representación, aparte de la oposición per se, de partidos que teóricamente representan partes diversas del espectro electoral? Y luego que repudiaron por 50 años o 30 años, en el caso del PRD, al PRI, y luego se alinean en la misma lógica, demostrando que es simplemente o a favor del poder o en contra del poder, lo que ya diluyó completamente el ingrediente programático. Pero el ingrediente programático en México ha evolucionado profundamente, y creo que es el punto en el que yo insisto. Un recorrido en las regiones en México hoy nos va a permitir darnos cuenta que las nuevas realidades microrregionales y regionales obligan a una representación política efectiva muy diferente a la que se está dando. Entonces estamos perdiendo no solamente este asunto de que los partidos confunden a los electores porque ya no se sabe qué defienden, sino que además a la gente no le interesa, y creo que ese es el gran fracaso de la democracia mexicana, la participación, porque no hay nada de la conversación social en el debate político. La conversación social va hacia un lado y tiene que ver con el narco que secuestra y mata, tiene que ver con la pandemia que no permite entrar a los niños a la escuela, tiene que ver con la falta de botellas de oxígeno en los hospitales, y el discurso político es atentar contra el gobierno o defenderlo en una serie de primero prolegómenos y luego sustentaciones que a la gente no le importan. Entonces el tema es cómo vamos a revincular a la sociedad con el poder. Si esto no sucede, como no ha venido sucediendo
y parece que nadie lo está planteando más que usted. O sea, la única mente avesada de conocedora del sistema que ha planteado la revinculación ha sido usted, pero ahí afuera yo escucho a los partidos y sigo yendo el mismo rollo. Siguen discutiendo que si Andrés Manuel y que si no Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel va en su tercer año de gobierno y para afuera. Y todo el mundo sabe que la lógica sexenal implica cosas que ya no tienen remedio, para bien o para mal. Pero la cantidad de muertos, las escuelas cerrado abiertas, en fin, los temas microrregionales no se debaten ni se resuelven y van generando una válvula de presión que se supone los instrumentos constitucionales debían resolver y no resuelven. Y creo que ese es el énfasis en el que debiéramos meternos para tratar de sacar la madeja de este nudo gordiano antes de que lo corte un nuevo Alejandro, que bien puede ser un caudillo de quién sabe qué lógicas, ¿no? Muy bien, pues miren, yo estoy invitando a Juan Iván porque el tema da para mucho, ¿verdad? Pero nuestro auditorio y la gente que ve las redes sociales no aguantan tanto, lamentablemente. Pero, ¿qué les parece si la próxima semana invitamos a alguien más que tenga posiciones diferentes a las nuestras y hacemos una especie de coloquio para ir invitando a nuestros amigas y amigos para que nos den ideas, porque la reforma electoral es muy, muy amplia, tiene un sinnúmero de temas, hay que hablar del INE, hay que hablar del TRIFE, es inaudito, Juan Iván, lo que pasa en el TRIFE. Ahora entendí, hasta ayer entendí, por qué tanto pleito por la presidencia del TRIFE. Ganan pues casi el doble de lo que gana el señor presidente de la República. Por razón se pelean hasta con los dientes, sin recato y pudor alguno. Mejor ser presidente de eso que de la República. Sí, claro, qué vergüenza. Yo digo que ahora que se pusieron todos de acuerdo, Juan Iván, y dijeron, bueno, ya estamos de acuerdo, ¿cuál es el desacuerdo? Yo no pienso que hayan estado en desacuerdo en qué sentido entienden el criterio pro persona, ¿verdad? Y que está algún debate entre ellos, y bueno, no, estaban en desacuerdo por la lana, ¿verdad? Es correcto. Es el dinero, porque este señor viaja y nosotros nos quedamos con viajes a Cuernavaca los fines de semana, a Viena. No podemos quedarnos hasta ahí, Juan Iván. Te invito para que el próximo semana sigamos con este tema, pero hagamos un esfuerzo, amigos de Call to Action, para que participen otras personas, porque yo creo que esto da para dar y repartir, mi querido Juan Iván. Como siempre, muchas gracias, eres una mente brillante, joven, brillante de la política mexicana, y te agradezco mucho tu participación en esta emisión. Muchas gracias. Yo a usted, señor, un abrazo. Bueno, vamos a pedir, por favor, que la doctora Lisette Clavel nos haga favor de hacer un comentario. Lo platiqué en ocasión anterior y dije que le habíamos suplicado que nos hiciera un comentario cuando empezamos a hablar de estos temas de política. Lamentablemente, dificultades técnicas nos impidieron hacer este comentario y hoy le pido, por favor, que lo hagamos. Adelante con el video. Amigos de Call to Action, como exintegrante del Senado de la República, me es muy claro entender la importancia de esta Cámara, que como papel fundamental ha tenido la representación material a través de su elección directa del Pacto Federal. Las entidades de la República, en su originaria libertad de asociación, crearon una federación en la que están representadas y bajo ninguna circunstancia supeditadas, al menos en teoría, ya sea a otras entidades o al mismo poder federal. Es por ello que éste debiera, en principio, conservar para sí funciones que no pudiesen, por su naturaleza, ser realizadas por las soberanías estatales. En mi calidad de integrante del primer Congreso de la Ciudad de México, pude contribuir a la creación de leyes reglamentarias de la primera Constitución de esta nueva entidad dentro del orden federal, y que se planteó derechos buscados durante mucho tiempo por parte de sus habitantes, pero que no fue sino hasta este siglo XXI que pudieron ser concretados. Creer en el federalismo implica entender lo diverso y complejo del mosaico nacional. Es por ello que no debiera el Senado de la República impulsar reformas que tiendan a constreñir las libertades de las entidades. Con esto me refiero a la iniciativa electoral que pretende ampliar aún más las facultades de un órgano ya autónomo como el INE, convirtiéndolo en una unidad centralizada y centralizadora
que se sitúe por encima de las instituciones locales. Esto, pues ya las entidades tienen madurez plena para conducir los procesos electorales de su ámbito y ha sido demostrado. Siempre que se sostiene el falso debate sobre si un órgano central tiene o no cualidades o mejores capacidades que las instancias estatales, lo que se pretende es oponer la parte al todo, siendo que son complementarios entre sí. La solución que se debiera imponer en todo caso es la de fortalecer los órganos autónomos en las entidades y eliminar todo intento centralista de las instituciones federales. Por ello, me parece que se trata de un tema que debe debatirse a lo largo y ancho del país, el que esta institución del Estado, hoy denominada Instituto Nacional Electoral, sea un decidido impulsor de apoyo al crecimiento de las entidades públicas de los estados, es decir, al federalismo, en lugar de un posible organismo acaparador de funciones desde la visión nacional. Un gusto saludarles. Bien, amigas y amigos, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, y como siempre vamos a concluir nuestra emisión con el ánimo de invitarlos. El tema de la reforma electoral, de la reforma política, yo diría, la reforma del poder es mi tema. La reforma del poder es necesario, y ya no dejemos que nada más las cúpulas opinen, sino que opine la gente, que opinen los ciudadanos, que digan qué no les gusta, qué tendríamos que avanzar. Nosotros vamos a seguir motivando para que pues haya este foro. Pero hoy les quiero mostrar este libro, que pues, estamos en el mes de la independencia. Y fíjense que este libro se llama Colección Documentos Históricos para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. El primer centenario. Es uno de 12 tomos que fue el diseño inicial. Yo no sé, porque no soy bibliófilo, no sé si completaron los 12 tomos, creo que no los completaron, creo que llegaron a publicar nada más 8 tomos, porque cada tomo pues es un ejercicio de gran trabajo. ¿Quién hizo este libro en 1910, cuando se celebraron las fiestas del centenario? Lo hizo el que era director del Museo de Antropología, Historia y Etnología, un gran mexicano, el señor Genaro García. Él es el autor de este esfuerzo. Pero ¿quién es el motivador del esfuerzo? Don Justo Sierra, que era a la sazón secretario de Educación Pública. Y es un libro que evidentemente, no les voy a mentir, yo no, por supuesto que están los documentos en una obra deliciosa con algunas fotos de la época. Los documentos están paleografiados por un grupo de mexicanos excelentes, y tiene unos grabados, unas placas con grabados alusivos que son cada una de ellas una obra de arte. Yo tengo 8 de estos tomos, que son con un prólogo inicial de Genaro García y una explicación donde dice que don Justo Sierra le pidió 3 años antes de la fecha a ver qué hacemos para conmemorar dignamente la independencia de México en su primer centenario. Me acuerdo y me da tristeza, porque cuando estuvimos en el bicentenario, yo dije, bueno, si en la época del centenario hicieron esta obra formidable, imprimieron 500 ejemplares de la obra, según él mismo se dice, bueno, yo esperaba que en el bicentenario, bueno, hiciéramos una conmemoración bibliográfica, ediciones importantísimas, pues del tamaño o mucho mejores que esta. No, amigos, ¿se acuerdan de aquel desfile que organizó el presidente Calderón? ¿Se acuerdan de un monigote que llevaron en pedazos recorriendo las calles de Reforma para que cuando llegaron al Zócalo, pues armaron ahí un personaje raro que no se sabía si era, no sé, bueno, no me atrevo a decir qué cosa era porque era una cosa horrible. Y después aparecieron los pedazos del monigote tirados por distintos lados del país. Son 2 visiones de celebrar nuestras fiestas patrias: los documentos de Genaro García o el monigote desfilando por las calles de Reforma.
Soy César Augusto Santiago. Nos vemos la próxima semana en Call to Action, llamar a la acción. Buenas noches.